Bueno, vamos a comenzar la charla de hoy, que es biopsias percutáneas. La charla está a cargo del doctor Leandro Barredo, que bueno, además de ser cirujano de planta del Hospital Piñero, es un colaborador de trabajo, un gran compañero de trabajo y básicamente un buen tipo y un gran amigo. Lo trajimos para que nos hable un poquito de biopsias percutáneas. Va a ser un gusto compartir con Leandro esta hora de charla y les pido por favor que tratemos de participar en la charla y de que si ustedes tienen alguna duda o algún aporte nos lo hagan saber por el chat. Leandro, ¿se escucha? Bueno, vamos a comenzar. Leandro, tu micrófono. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Mi nombre es Leandro Barredo Quintana, trabajo en el Departamento de Cirugía General del Hospital Piñero con la doctora Andreacchio. Hoy vamos a hablar de biopsias percutáneas, vamos a hablar de los temas de materiales para la biopsia, tipos de biopsia, técnicas, indicaciones y vamos a mostrar algunas complicaciones y más o menos cómo uno se puede manejar a grandes rasgos cuando tiene las complicaciones con las biopsias percutáneas. Como introducción vamos a poner una breve definición. Una biopsia es un procedimiento diagnóstico que consiste en la extracción de una muestra total o parcial de tejido y o células para ser examinadas al microscopio por un médico anatomopatólogo. Lo importante de la biopsia es siempre determinar qué se va a biopsiar y las posibles métodos de diagnóstico para las patologías que uno intenta buscar. Después eso más adelante lo vamos a profundizar. Una biopsia se realiza para examinar la presencia de enfermedades en los tejidos. Uno puede determinar la patología oncológica, que es la gran mayoría de las biopsias que nosotros hacemos, identificar las condiciones tales como infecciones o desórdenes autoinmunes o inflamatorios en los tejidos, y para compatibilizar tejidos ante un trasplante, o asimismo también para buscar rechazo del trasplante en el órgano blanco luego del mismo. Tipos de biopsia, hay varios. Tenemos biopsias quirúrgicas, puede ser laparoscópica o abierta, biopsias por aspiración con aguja fina, una biopsia de tipo core, una biopsia ósea de hueso y las alteraciones del mismo, también puede hacerse una biopsia de médula ósea, una biopsia endoscópica, biopsia quirúrgica excisional o incisional, o biopsia por raspado, que eso hacen mayormente en dermatología. Nosotros en esta clase vamos a hablar de la biopsia por aspiración de aguja fina, la biopsia tipo core y la biopsia ósea en busca de hueso y sus alteraciones. La biopsia de médula ósea queda reservada para los hematólogos. Material específico y guía de imágenes. Nosotros, para poder hacer los procedimientos, tenemos diferentes tipos de aguja o trócares y guías de imágenes. Las más utilizadas son ecografía, radioscopía y tomografía, dependiendo de la lesión, el tipo de ubicación, el método de imágenes donde uno pueda identificar la lesión y también depende de lo que uno tenga disponible en su medio de trabajo. Las agujas hay de diferentes tamaños, están nomencladas universalmente por el color, dependiendo del gauge de las mismas. Hay desde muy chiquitas como las 25 gauge, cuanto más gauge es más fina la aguja, o más gruesas, de todo tipo. La más gruesa que nosotros utilizamos es la de 18 gauge. Las agujas se caracterizan no solo por el gauge, que es el diámetro de la luz de la misma, sino también por las diferentes puntas y el largo de las mismas. Cada aguja tiene una parte proximal, un cuerpo y una parte distal que las caracteriza. La parte proximal normalmente es donde uno conecta la jeringa, donde va a hacer la aspiración para tomar la biopsia. El cuerpo es más rígido, más flexible, dependiendo del tamaño de la aguja. Cuanto más gauge es más fina y el cuerpo es más flexible. Y la parte distal, que es la parte más interesante para nosotros, que es la punta, que nos va a determinar qué tipo de biopsia nosotros vamos a estar haciendo. Hay diferentes tipos de punta, como puede ser la punta aguja tipo chiva, que es la que nosotros usamos para hacer la colangiografía transparitopática en el drenaje de la vía biliar. La aguja tipo Franzen, que es como una corona con 3 púas.
La aguja tipo Westcott, que tiene una canaleta distal a la parte del bisel. Esta canaleta es donde se toman las biopsias, se utiliza para hacer biopsias pleurales. Y la punta de la aguja tipo espinal, que es la aguja más biselada. ¿Qué le permite la punta de la aguja? Cuanto más biselada es la aguja, más filo tiene la misma y menos daña el tejido. El cilindro de la muestra depende del gauge de la aguja, no de la punta. Cuanto mayor gauge, más fina es la aguja y más chico es el cilindro de que uno va a obtener con la aspiración de la misma. En cambio, con la Franzen, que tiene la punta de corona con 3 puntas, uno saca muestras de tejido macroscópico porque es como que es un poco más traumática, como que va entrando y desgarrando el tejido en el interior. Eso sirve para hacer con aguja fina biopsias de tipo histológicas. Cuanto más fino es el gauge de la aguja, mejor se ven las células. ¿Esto por qué es así? Porque tenemos menos posibilidades de entrar en la luz de los vasos, menos sangre se trae con la muestra cuando uno aspira, y desgarra menos el tejido y trae menos parénquima circundante. Todo lo que es el tejido circundante, como fibrosis o tejido de sostén, no viene con la aspiración con aguja fina. A esto vamos a agregar este concepto que está diciendo Leandro y que es lo más importante, o una de las cosas más importantes cuando uno habla de una punción aspiración con aguja fina. Lo importante es ver la célula. El concepto de decir, pongo una aguja gruesa, saco un pedacito y eso se lo mando al patólogo y eso le rinde, no es así. Tal como dijo Leandro, la aguja fina. Nosotros usamos habitualmente agujas de 23G y con eso sacamos células. No necesitan tejido. Hoy por hoy, con las células se pueden lograr muy buenos resultados de acuerdo a patología. Pero recuerden el primer concepto grande de las punciones, que es cuanto más fina la aguja, mejor se ve el material. Perdón, Leandro, pero yo no puedo conmigo misma. Está bien, esto es una charla, hay mucha gente y todos pueden participar. Al tener en cuenta también con el diámetro de la aguja, dijimos que el cuerpo, cuanto más fina la aguja, es más flexible. Eso es bueno para determinar qué aguja utilizar. Si yo tengo mucho tejido a que atravesar, cuanto más fino, menos el daño que hago en el tejido que atravieso para llegar hacia la lesión, pero al mismo tiempo la aguja, como es fina y no tiene mucho cuerpo, se puede desviar y hacer que la punción sea más dificultosa técnicamente. Es una decisión que hace al arte del cirujano o del radiólogo intervencionista decidir qué tipo de aguja utilizar. Con respecto a las biopsias de tipo core, que se hacen con las agujas TrueCut, hay diferentes tipos de dispositivos, semiautomáticos, automáticos o completamente manual. Esto tiene que ver con la forma de cargar y tomar la muestra del tejido en sí. Acá en un video que estamos mostrando, que nada tiene que ver, esto no es propaganda, nadie nos hace de sponsor, pero sin embargo es muy lindo el video y lo queremos mostrar, es muy explicativo. Vemos una pistola de tipo semiautomática y la técnica básicamente para hacer el TrueCut es elegir correcto la vía de acceso. El acceso tiene que ser seguro, lo más cercano a la piel posible. Tener en cuenta que la aguja de tipo TrueCut es una aguja que está compuesta por, es una aguja hueca con la parte de adentro que es cortante y acanalada, que es donde va a tomar la muestra de biopsia, y tiene un cilindro que avanza, un cilindro de avance que corta el tejido circundante y permite que se llene el espacio hueco de la aguja con el material. Este tipo de biopsias son de tipo histológicas, sirven para hacer diagnósticos de patologías estructurales, por ejemplo del hígado en una hepatopatía de tipo viral o alcohólica, para determinar qué grado de cirrosis tiene. También se utiliza mucho para las biopsias renales, para determinar glomerulopatías. La técnica quirúrgica importante a tener en cuenta es, dependiendo del tipo de la aguja, que puede ser diferentes gauge, eso va a dar el grosor del cilindro, también tienen el diámetro de
el cilindro que sacan, la longitud del cilindro que sacan. Puede ser normalmente de 1 o de 2 centímetros. ¿Esto qué significa? Que cuando uno carga la aguja y posiciona la punta de la aguja en la lesión, antes de accionar, esta aguja se va a desplazar 1 o 2 centímetros por dentro del parénquima para tomar la muestra, por lo cual uno tiene que posicionar la punta de la aguja o en la periferia de la lesión, o teniendo en cuenta de tener 2 centímetros de lesión por delante para no lesionar un órgano vecino o parénquima sano. Como ven acá en el video, se posiciona la aguja en la periferia del mismo, se acciona la aguja y el cilindro cortante va por encima, cortando el pedazo de la lesión. Una vez que sacan la aguja, el material queda en la parte hueca, en la parte acanalada de la aguja, y ahí uno lo puede retirar. Tenemos acá una pregunta, Leandro, del doctor Gabriel Orduna. Él dice que le parece necesario aclarar que una cosa es el examen citológico y otro el examen histológico. Cuando hay diagnósticos que se hacen solo histológicamente, dice él, que es cuando uno quiere, por ejemplo, evaluar la invasión de la capa basal, por ejemplo. Es cierto, hay diagnósticos o hay cosas que uno va a estudiar solamente con una muestra de tejido, pero lo que estamos discutiendo hasta ahora o estamos hablando hasta ahora es acerca de las PAF, de las punciones con aguja fina. Eso significa que en realidad lo único que vamos a analizar es la célula, saber si la célula es benigna o maligna y de dónde proviene. Y eso se puede hacer perfectamente con un buen extendido citológico. Hoy las técnicas de inmunomarcación nos permiten, con un extendido, tener diagnósticos de factores pronósticos, diagnósticos de dónde provienen los tumores, más allá de lo que podamos investigar con las biopsias histológicas, que es esto lo que está hablando Leandro ahora, digamos. Con el Trucut uno lo que obtiene es un pedacito de tejido, entonces ahí podemos estudiar otras cosas, con seguridad que podremos estudiar otras cosas. De hecho, si uno quiere estudiar, por ejemplo, un espacio porta, bajo ningún concepto lo puede hacer con una célula. Pero en los casos de los tumores, hoy por hoy, con un buen extendido, podemos tener muy buenos resultados. Si alguien más quiere hacer una pregunta, nos los hace. Leandro, si vos querés aclararle algo al doctor Orduna. Sí, por supuesto. Hablando específicamente de la patología oncológica, la PAF se utiliza para determinar malignidad o benignidad y el origen de la misma con estudios de inmunomarcación. Cuando hablamos de factores de comportamiento tumoral, como puede ser la invasión neural, la invasión vascular o la invasión capsular, eso ya es más, atañe a la biopsia de tipo quirúrgica, no solo con células. Normalmente el estudio de la lesión, dependiendo del órgano, es determinar malignidad, benignidad, el origen del mismo, y una vez que se determina eso, si es quirúrgico se opera, y en base a eso se dan los factores de la invasión neuronal, la invasión vascular y la invasión de la cápsula en algún tipo de tumores. Por eso tiene que ver con diferentes pasos del diagnóstico. Normalmente las biopsias percutáneas son utilizadas en los inicios del diagnóstico, pero sí se podría utilizar un Trucut para esos factores de pronóstico de comportamiento tumoral, pero lo más frecuente es que se hagan de manera quirúrgica esas biopsias. Seguimos. Un apartado especial, las biopsias hepáticas. Existe la biopsia percutánea con Trucut, tanto en forma a través de la piel, como a través endovenosa, endovascular, que es en la biopsia transyugular. Esto lo queremos aclarar porque es una biopsia que es muy particular y tiene algunas indicaciones específicas. Cuando uno tiene un paciente que tiene una hepatopatía, que uno sospecha que es algún tipo de cirrosis o lo necesita estudiar con estudio histológico de la misma, si el paciente tiene una alteración hepática
de tal manera que la función hepática está alterada con alteraciones de la coagulación, plaquetopenia y la presencia de ascitis, la biopsia percutánea a través de la pared abdominal está contraindicada. Uno diría, bueno, pero yo a ese paciente le puedo drenar el ascitis, le puedo transfundir plaquetas y le puedo corregir la coagulación y hacer una biopsia percutánea a través de la piel igual. Sí, pero ese paciente tiene alto riesgo de sangrado. Alto riesgo de sangrado porque el parénquima hepático no es el óptimo, porque la alteración de la coagulación, si bien uno se la corrige, la corrección es temporaria, y la presencia de ascitis, por más de que uno lo drene previo al tratamiento, el ascitis rápidamente se vuelve a formar y hace que el hígado se separe del peritoneo y no haga una coagulación correcta. En el paciente coagulopático, plaquetopénico y presencia de ascitis, la indicación es biopsia transyugular. La biopsia transyugular se hace a través de la canalización de las yugulares, se navega por vía endovascular hasta las venas suprahepáticas y a través de la punción transvenosa se hace un trucut del parénquima hepático. La realidad es que en ese caso posibilidades de sangrado hay muchísimas, por supuesto, pero como estamos en el espacio endovascular, el sangrado va a ir al torrente sanguíneo del paciente, por lo cual no le va a dar ninguna alteración hemodinámica. Lo único que podemos tener como complicación de esto sería hemofilia o una lesión transhepática que puede darse porque el procedimiento es guiado por radioscopía y a veces el control de la punta de la aguja es medio difícil. Estos pacientes también podrían indicarse las biopsias laparoscópicas, que en un paciente que tenga tantas comorbilidades y este diagnóstico de alteración de la coagulación y plaquetopenia, la realidad es que es difícil hacer hemostasia, tanto por laparoscopía. Yo le recomiendo hacer la biopsia transyugular. En estos pacientes, cuando uno elige hacer la biopsia transyugular, tiene básicamente que tener cuidado con esto que dijo Leandro. No es la primera vez que haciendo la biopsia uno pierde, está mal, pero a veces se pierde el control de dónde termina el hígado. Recordemos que son pacientes en general cirróticos, que tienen un hígado anatómicamente más pequeño, diferente, a una hepatopatía distinta, digamos, que nos permita hacer una biopsia percutánea, y entonces a veces uno puede atravesar la cápsula y eso es un problema grave. En general, estos pacientes se aprovecha hacer la biopsia por todas estas causas que dijo Leandro, y básicamente porque en realidad se miden las presiones de enclavamiento, la hemodinamia hepática, y eso nos permite evaluar en qué condiciones está el paciente en cuanto a su funcionamiento y su hemodinamia. Por eso a veces uno las utiliza con un doble propósito. Y el tercer propósito a veces es colocar un TIPS, un shunt portocava, pero bueno, no ese es el tema de esta clase, eso no se excede, por lo cual en estos pacientes que dijo Leandro, la indicación es la biopsia hepática transyugular y además de la biopsia, la medición de las presiones para evaluar la hemodinamia. Bueno, continuando de este apartado especial, seguimos con la biopsia ósea. La biopsia ósea es una biopsia bastante particular. Uno puede determinar diferentes enfermedades del hueso con la misma. No hacemos biopsia médula ósea porque es una patología que le atañe al hematólogo, tanto el diagnóstico como el tratamiento de la misma. Nosotros normalmente lo que hacemos es de lesiones focales del hueso, tanto en busca de metástasis, lesiones primarias o de infección. El trocar óseo es un dispositivo bastante especial, es muy parecido al mecanismo que se utiliza también para hacer la vertebroplastía. Básicamente es como, por decirlo de manera burda, como un sacacorcho. Uno se hace la medición, se fija la distancia que tiene de hueso sano, tiene que atravesar la corteza del mismo, es un procedimiento que es bastante cruento, se tiene que hacer sí o sí con una sedación, la anestesia local no alcanza para este procedimiento.
El trocar óseo se compone de el trocar propiamente dicho, con el punzón, y un cuerpo cilíndrico con una punta como si fuese un serrucho que uno va a utilizar para seccionar parte del hueso. La técnica quirúrgica es la siguiente: uno posiciona, siempre el trayecto tiene que ser recto. Uno posiciona el trocar. Una vez que ingresa la medición a través del periósteo, tiene que medir desde bajo guía tomográfica, desde la punta de su trocar óseo, la distancia a través de la lesión, para no hacer una biopsia en menos ni una biopsia en más. Normalmente cuando estamos haciendo una biopsia ósea, la mayoría que nosotros tenemos son lesiones vertebrales sospechosas de metástasis, por lo cual si uno se pasa del cuerpo vertebral, inmediatamente tiene los grandes vasos por delante. Una vez que uno mide la distancia, retira el punzón del trocar óseo y con movimientos circulatorios, como si estuviese sacando un corcho, va entrando en el hueso la misma distancia que uno midió en tomografía para poder atravesar la lesión. Una vez que atravesó la lesión, se mide con tomografía de vuelta que haya atravesado por completo la lesión desde del inicio hasta el fin, y se saca el cilindro por aspiración del mismo. Estos son los cilindros que se obtienen en una biopsia ósea. La biopsia ósea tiene dos aristas en particular. Una que, como es material que está calcificado, es difícil de verlo en el momento por el patólogo. El patólogo puede hacer un rolling del cilindro y ver el desprendimiento celular, pero no puede ver el material en sí hasta que el material se decalcifique, por lo cual hay veces que uno no tiene el diagnóstico en el momento, ni siquiera tiene el diagnóstico de malignidad en el momento. Y aún así, como estas biopsias requieren decalcificarse antes de mirar, tardan un poco más el resultado que las biopsias normales. Por lo cual uno tiene que sacar una excelente muestra, estar completamente seguro que pasó a través de la lesión, y si es necesario sacar más de un cilindro para que no haya necesidad de repetir este procedimiento otra vez. Es muy cruenta, a mí mucho no me gustan las biopsias. Beneficios de las biopsias percutáneas. La biopsia por aspiración es un método confiable para tener una muestra de tejido y pueden ayudar a diagnosticar un nódulo si es benigno o maligno. La biopsia por aspiración es un método invasivo mínimo y es mucho menos invasivo que una biopsia quirúrgica abierta o cerrada, ambas de las cuales implican una decisión más extensa en la piel, aumentando el requerimiento de anestesia local o incluso de anestesia general. Por lo general el procedimiento no es doloroso y los resultados son tan precisos como los obtenidos por medio de la extracción quirúrgica. Esto es así. Nosotros con aspiración, con aguja fina, podemos obtener en gran cantidad de patologías el diagnóstico tanto de la lesión, si es secundaria, si es primaria, y aún así, si es secundaria, el origen de la misma. El periodo de recuperación por la punción es breve, los pacientes pueden retornar pronto a sus actividades, habitualmente, siendo una gran mayoría de los procedimientos ambulatorios. Nosotros, en particular, en el hospital, en la práctica pública, nosotros no tenemos anestesia general para hacer una sedación, por lo cual estos procedimientos los hacemos siempre con anestesia local. Normalmente son muy bien tolerados y los pacientes son ambulatorios, no requiere absolutamente ningún tipo de recuperación post-punción y se pueden ir a la casa a continuar con su actividad diaria. Las limitaciones del mismo. Antes la doctora quiere decir algo. Vamos a aclarar un poquito de el volver a casa a continuar con su actividad diaria. A continuar con su actividad diaria las siguientes 24 horas. Leandro ahora dentro de un poquitito va a hablar acerca de las complicaciones de la biopsia. Si bien es un procedimiento sencillo, es un procedimiento quirúrgico y como tal tiene todas las complicaciones de un procedimiento quirúrgico, a mayor o menor escala, pero las tiene. ¿Eso qué significa? Que si ustedes hacen una biopsia de hígado, tienen que tener al paciente primero un ratito sentado en la sala de espera, o si tiene dolor acostado,
en algún lado, digamos, no es me levanto y me voy a la oficina, no, es me levanto de la camilla, me quedo sentado, me quedo un rato, me quedo unas horas, y luego voy a mi casa a hacer reposo, las primeras 24 horas. Todas las complicaciones que ustedes van a ver, en general son inmediatas. Es raro que un paciente venga 15, 20 días después con algo que se haya complicado de la biopsia, y por eso es que los pacientes, sobre todo en las biopsias hepáticas y renales, les pedimos que hagan 24 horas de reposo. Por supuesto, no es lo mismo que una biopsia quirúrgica. Y a tener en cuenta que tampoco es la misma indicación si es una biopsia de tipo Trucut, tipo Core, o una biopsia con aguja fina, si es un órgano intraabdominal o intratorácico, o es una lesión superficial del miembro superior o del miembro inferior, las indicaciones no son las mismas. En algunos casos, como limitación, la cantidad de tejido obtenido por biopsia de aguja puede no ser suficiente y en ese caso la biopsia debe repetirse. Esto puede ser particularmente cierto cuando se trata del diagnóstico de un linfoma o un sarcoma. Cuando uno tiene una masa en los lugares habituales de los linfomas o los sarcomas, como puede ser el retroperitoneo o el mediastino, cuando uno no tiene la sospecha del mismo y hace una biopsia por aguja fina y el patólogo le dice la sospecha es linfoma o la sospecha es sarcoma, en estos casos es importante tener una biopsia de tipo histológica del mismo. La histología en estos casos es importante porque no es tanto si es maligno o benigno, no es tanto decir que la célula es neoplásica, sino cómo se comporta con el entorno, la conformación que tiene en el macroscópico es importante para determinar qué tipo de linfoma es o qué tipo de sarcoma es. Repetimos que hoy en día con los estudios de inmunohistoquímica esto cada vez es menor. Ahora con un grupo de células la gran mayoría es suficiente para determinar el diagnóstico, pero aún así, tanto como linfoma o para sarcoma, estamos limitados con la aguja fina y no es determinante el diagnóstico, es necesario hacer una biopsia histológica. Otra cosa a tener en cuenta que es importante es el método de guía que uno utiliza. Hay lesiones y pacientes que vienen a la consulta por lesiones que se diagnostican en una resonancia o en un PET scan, un PET-TC. Hay veces que esas lesiones solamente se ven porque hipercaptan en el PET, porque son hipermetabólicas, o se ven porque la resonancia tiene alta resolución para las partes blandas. Los métodos por imágenes que nosotros utilizamos para hacer biopsias normalmente es la ecografía o la tomografía. Si uno no puede ver esa imagen en la ecografía o en la tomografía, no puede hacer la biopsia. No puede guiarse por la resonancia o por la tomografía en donde más o menos estaría la lesión. Eso no está bien. Si ustedes no lo pueden ver, el método tiene que ser otro. Si es una lesión que se ve en la resonancia y no en la tomografía, no es el método de la tomografía para hacer la biopsia. Técnicas quirúrgicas. Vamos a ver algunos ejemplos de biopsia para que... Nos preguntan qué es una biopsia histológica. Rápidamente, Leandro. La biopsia citológica es una biopsia donde... Ya sé, ahí va, déjame ser. La biopsia citológica es una biopsia donde uno obtiene células disgregadas que uno lo ve en el microscopio. El patólogo, dependiendo del tipo nuclear que tenga, te puede decir si es normal o anormal, si es sugestiva de neoplasia o no. Una biopsia histológica es sacar un pedazo de tejido completo con todo el parénquima circundante, el tejido conectivo y las células en conformación de acinos, bloques, etcétera, etcétera, dependiendo del órgano que uno va a biopsiar. La biopsia histológica da un contexto general de la muestra y la biopsia citológica te da un contexto celular de la misma. Para determinar malignidad, lo ideal es la citológica, que saca solamente células. Pero para determinar algunas patologías como el linfoma o el sarcoma, es importante ver la célula en su medio y la conformación del mismo, por lo cual es importante sacar histológico, que es
un pedazo del órgano en sí. No sé si respondí la pregunta. Sí, señor. Sigamos. Técnicas quirúrgicas, por ejemplo, acá tenemos la tomografía, un paciente que tiene una lesión en el retroperitoneo cerca de los grandes vasos, cerca del lirio renal izquierdo. Esta lesión que nosotros tenemos acá, hay dos formas de acceder. Una es quirúrgica, a través del abdomen, ingresando al retroperitoneo y tomando una biopsia quirúrgica, tanto sea por cirugía abierta o por laparoscopía. Otra podría ser por cirugía por el retroperitoneo, rebatiendo el riñón y entrando acá. Otra es la que usamos nosotros. Vamos al chat. ¿Qué vía utilizarían? Ah, bueno. El que quiera tiene un minutito para escribir por dónde entrarían. Bueno, déjame decir la tercera opción. Y la tercera opción es percutánea. Claro. Ahora, ¿por dónde? Vamos, una de las bases del intervencionismo, en realidad, que venimos machacando y machacando, es la elección del método adecuado y la elección de la ruta segura. La vía de acceso segura. La vía de acceso segura. Bueno, ¿qué sería acá para ustedes el método de elección? Estamos en una clase de biopsias percutáneas, con lo cual uno debiera pensar que ni la quirúrgica, ni nada de eso hicimos. Somos cirujanos, podemos hacer trampa. Bueno, pero no. ¿Por dónde ustedes entrarían? ¿Qué les parece por dónde ustedes entrarían? A ver, ¿quién se anima? Mientras tanto, vamos a contestar si se puede hacer un estudio citológico a partir de una biopsia histológica. Claramente, sí, por supuesto que sí. La biopsia histológica es el cilindro del tejido, el patólogo la sella, la fija, la corta en delgadas láminas y esas láminas las tiñe. Al teñirlas, realzan las células y los núcleos de la misma, por lo cual les da un estudio al microscopio de tipo citológico y en el contexto de estas células, en su ambiente natural o en el tejido donde están residiendo, para poder hacer un estudio completo de la histología y la histoarquitectura del material. Bueno, acá hay quien dice acceso paravertebral izquierdo. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Otra persona que coincide con el acceso paravertebral izquierdo? Y yo les pregunto, si uno quisiera hacerlo a través de las asas, ¿se puede? Vos estás dando la clase. No, estoy preguntándole a la gente. La respuesta es no. Bueno, a ver, Leandro. Sí, por supuesto que sí, se puede hacer el acceso paravertebral izquierdo, es un acceso bastante seguro. Lo único que tener en cuenta es el pedículo renal izquierdo. A ver, tengamos como... acá sería derecho, no se puede porque la lesión es izquierda, están los grandes vasos, y del lado izquierdo sí se puede, a tener en cuenta el pedículo renal izquierdo como posibilidad de dañar en el trayecto. Lo que hay que tener en cuenta, que con una aguja fina 23G de cuerpo flexible, como las que se usan para punción lumbar, se puede atravesar muchas estructuras. De hecho, se podría hacer una biopsia transaórtica con una 23G. De hecho, la técnica quirúrgica de la alcoholización del plexo solar es transaórtica con la aguja espinal. Por lo cual, uno perfectamente podría entrar por detrás, por el paravertebral izquierdo, con una 23G. La posibilidad del daño del pedículo renal está, sí, claro, es mínima, por supuesto que sí. Nosotros nos gusta la vía transabdominal, pero no es porque nosotros lo decimos y es así. Se puede hacer de las dos formas, claro que sí. Fíjense en este corte tomográfico que bien posterior, márcalo, Leandro, se ven los pilares y si posiblemente si uno cambiara la ventana, a lo mejor tendríamos alguna lengüetita de algún fondo de saco y demás. Pero no importa, se puede hacer igual, con una aguja fina. Lo que se hace es elige el corte y seguir. Una de las premisas a tener en cuenta es el tema de los espacios corporales.
si uno tiene esta lesión abdominal, tiene que tratar de respetar el compartimiento torácico. Si la biopsia es transpleural o transpulmonar, porque la cúpula diafragmática puede abrazar el hígado o el riñón, y lo tiene que hacer porque no tiene otro acceso, y la mejor forma es percutánea, lo puede hacer. Pero si uno pudiese respetar los compartimientos para no hacer diseminación de enfermedad, que es muy baja pero la hay, o para no contaminar, si el tumor sangra y sangra hacia el abdomen, si es un tumor abdominal, se opera el paciente o no, pero estamos trabajando siempre en el abdomen. Si el tumor sangra en el abdomen y en el tórax, estamos comprometiendo dos compartimentos, uno que es el tórax, que es un compartimento previamente sano. No es la razón por la cual nosotros elegimos la vía anterior, sino porque es la que más nos gusta a nosotros. Se podría haber hecho perfectamente posterior. Sigamos que el tiempo se nos está empezando a acabar. Bueno, con una aguja fina se puede atravesar el colon, sí, claro. Se puede atravesar el estómago, sí, claro. Se puede atravesar el hígado también, el riñón también, siempre y cuando no sean infinidad de punciones, no se repita infinidad de veces, y tengamos en cuenta los controles para determinar si hay alguna complicación lo antes posible. Esta es la foto de la punta de la aguja a nivel de la lesión retroperitoneal. Vamos con otra biopsia. Acá tenemos una lesión hepática, periférica, de bastante fácil acceso, en un paciente que es súper flaquito, por no decir caquéxico. Esto es probablemente es una enfermedad metastásica, de hecho sí lo fue. Lo que yo quería mostrar con esta imagen es la angulación que uno le da al acceso. Esta imagen uno la puede decir, la vía de acceso más rápida y segura es acá. Por acá, a través de la piel, llego, en 2 centímetros estoy con la lesión, ¿sí? Otro acceso podría ser por acá, pero es más largo, tengo más trayecto y más parénquima hepático sano que atravesar. El parénquima hepático sano tiene dos beneficios. Uno, que si el tumor sangra, hace de biológico y contiene el hematoma, pero cuanto más parénquima uno atraviesa, más posibilidades de sangrado tiene. Acá elegimos este acceso simplemente por una cuestión de que esta es una biopsia guiada por tomografía, el paciente está en decúbito dorsal y la mesa del tomógrafo nos impide nosotros poder trabajar en esta angulación. Nosotros tenemos que poner la aguja, a la aguja le tenemos que poner una jeringa, por lo cual si uno intenta pinchar y tomar una biopsia en esta inclinación es imposible, simplemente porque no puede tomar la muestra, porque la aguja la puedes posicionar, pero después no le puedes poner la jeringa para aspirar. Ya nos pasó, por eso lo puse. Les aclaramos en realidad que primero por una cuestión pedagógica y para que ustedes puedan ver, todas las biopsias que van a ver y sus complicaciones son bajo guía tomográfica. Igualmente nosotros, por una cuestión de disponibilidad, sobre todo hospitalaria, no tanto en el sanatorio, pero sobre todo hospitalaria, esta biopsia, que perfectamente uno puede hacerla por ecografía, y que está muy bien que la hagan por ecografía, nosotros las hacemos casi en su totalidad con el tomógrafo por una cuestión de disponibilidad. Nosotros tenemos disponible paradójicamente el tomógrafo y es un problema acceder al ecógrafo. Si bien tenemos un ecógrafo en el servicio, es muy difícil de trasladarlo de un lado al otro por una cuestión organizativa y entonces en el tomógrafo tenemos ya todo montado en nuestro armario, en nuestras cosas y entonces nos es más fácil hacerlo con este método. Por supuesto que salvo las biopsias de nódulos pulmonares, todo el resto, si ustedes lo ven bien, lo pueden hacer sin ningún problema por vía ecográfica. Bueno, esta biopsia es simplemente para tener en cuenta la posición del paciente con respecto a la camilla del tomógrafo.
Vamos a la siguiente. Acá tenemos esta lesión que está bastante superficial, pegadita a la vesícula. Y como dijimos en la diapositiva anterior, es importante tener parénquima hepático sano circundante a la lesión. Si la lesión es sospechosa de malignidad, o sospechosa de malignidad primaria o malignidad secundaria, esto tiene vasos de neoformación. Los vasos de neoformación sangran y sangran mucho, y a veces es difícil de que paren de sangrar, porque el tumor mismo hace de que estos vasos estén con buena vascularización para poder crecer. Si uno no tiene parénquima hepático circundante, tiene la gran posibilidad de que esto sangre y sangre directamente al peritoneo y nadie va a detener el sangrado de este tumor. Por lo cual uno tendría que elegir un método, un método de ingreso que sea a través de parénquima sano. Pero ¿cuál es el problema acá? Si uno quisiese entrar desde la izquierda, atraviesa el lóbulo izquierdo, cápsula de Gleason, ligamento falciforme, cápsula de Gleason y ahí parénquima. Eso no es recomendable, porque cuando ustedes sacan la aguja dejan 3 agujeros en el hígado. De este lado, de este ingreso, uno tiene la vesícula en el medio. ¿Puede hacer una punción transvesicular? Sí. No es lo más recomendable. La vesícula, en la porción que está libre del peritoneo, si pierde bilis, hace un bilioperitoneo y eso no lo para nadie. Entonces, en este caso, si bien uno no tiene parénquima hepático circundante, lo puede hacer a través de la pequeña cantidad de parénquima hepático normal que tiene. Nos preguntan ¿hasta cuántos centímetros de parénquima vale la pena atravesar para evitar el sangrado? No, es para la realidad que lo determina uno en el momento. Si uno tiene lesiones que son sumamente periféricas, que no ven parénquima sano y que uno considera de que lo único que lo que separa del abdomen es la cápsula de Gleason, si es la única lesión, no hay opción. Ahora, si hay lesiones más centrales, yo creo que con 1 centímetro de parénquima hepático es suficiente. No elijan por proximidad a la piel las periféricas. Si pueden elegir una que sea accesible, sin demasiado parénquima hepático, es preferible y más seguro para evitar el sangrado ir un poquito más adentro. Esta es una biopsia ósea, ¿sí? En este caso se decide poner el paciente en decúbito ventral porque la vía anterior tiene grandes vasos y contenido abdominal que, si uno tiene que elegir atravesar todo el abdomen o atravesar el plano muscular de los glúteos, siempre es más fácil transmuscular que transabdominal. Esta lesión particularmente, lo que esta diapositiva trata de mostrar es que es una lesión osteolítica donde el hueso en una parte pierde la corteza. Esta lesión es accesible con una aguja fina. No es necesario tener un trocar óseo para hacer esta biopsia, porque no tiene que atravesar la corteza, la cortical del hueso. Si uno ingresa directamente por esta lesión, este sector osteolítico que ya ha abandonado la cortical del hueso, puede perfectamente con una aguja fina, la marcación y la aguja fina por dentro. En este caso una 23G no les va a servir, pero una aguja un poquito más gruesa es suficiente para hacer el diagnóstico. Nódulo pulmonar. Este nódulo pulmonar, académicamente hablando, es periférico. No es un nódulo central, pero aún así no es tan periférico como para estar en contacto con la pleura visceral. Al revés del hígado, cuanto más, digamos, en el hígado, cuando uno tiene la opción de elegir, elige algo que tenga un parénquima sano interpuesto. En el pulmón y en el vaso,
Son dos órganos diferentes. En el pulmón, Es porque el pulmón... absolutamente al revés. Elige lo periférico. Tal cual. El pulmón tiene la posibilidad de hacer un neumotórax. Cuanto más parénquima pulmonar atraviesen, más posibilidad de neumotórax. El vaso es un órgano muy especial, que es un órgano muy sensible. No tiene, sí tiene cápsula, pero la cápsula no es continente. Y la realidad es que el vaso es como si fuese una bolsa de sangre. Si el vaso está enfermo, más friable es. Y con solamente el ingreso de una aguja fina al parénquima del vaso, tiene las posibilidades de dañarlo, y el vaso sangra mucho, y eso sí convierte a un paciente en quirúrgico. Si el vaso está afectado por unas lesiones, tanto metastásicas o como algo infectológico que reblandece el tejido circundante, las posibilidades de que el vaso sangre y se rompa son muchas. En este caso estamos hablando del pulmón, y el pulmón, cuanto más pulmón tengamos, más posibilidades de neumotórax tenemos. Por lo cual es importante elegir la vía de acceso seguro. Acá en la realidad mucha opción no hay. Fíjense en cómo uno tiene la parrilla costal, que engloba la lesión, la escápula, que la engloba por otro lado, y acá la costilla superior, y nos deja esta ventana mínima para poder decidir en un trayecto recto desde la piel hasta la lesión. Acá nos preguntan si embolizamos el trayecto. Nunca. No. La verdad es que nunca. Sigamos. La respuesta fue rápida. Acá tienen el ingreso a través de la ventana. Esto se puede hacer porque la medición con tomografía es milimétrica. Uno mide milímetro a milímetro, posiciona la aguja en el ángulo correcto y le da la profundidad que uno midió en el tomógrafo. Al principio es difícil, después uno va tomando más experiencia y las funciones se hacen más específicas. Esto es un nódulo pulmonar grande. Imagínense, acá tenemos dos nódulos pulmonares, si este fuese el único nódulo pulmonar para hacer biopsia, sería más difícil. Acá la realidad, el truco de esta biopsia es el acceso, no tanto así la lesión, que es una lesión bastante grande. Apretemos el paso. El control tomográfico es importante, y tener en cuenta que en el pulmón es importante ver la ventana pulmonar para poder determinar la presencia de neumotórax postpunción o no, porque con la ventana mediastínica no lo van a ver. Si van a ver si sangra, lo van a ver mejor con la ventana mediastínica, pero si hay neumotórax, lo van a ver mejor, lo van a ver únicamente con la ventana pulmonar. Este es un tumor que puede llegar a ser renal o suprarrenal, está en la celda renal izquierda. Es un tumor de gran volumen y está bastante superficial a la piel. La realidad es que está en el fondo del saco pleural. De este lado tiene asas de colon. Uno podría hacer un acceso posterior, o un acceso lateral, o un acceso anterior. En este tipo de tumor, lo que decimos es hacer un acceso posterior. Pero, ¿qué es lo que le quiero mostrar con esto? Esto es una masa bastante grande e importante, y está cerca de la piel, por lo cual técnicamente no es difícil hacer la biopsia. Pero, ¿por qué nosotros medimos así? ¿Y por qué nosotros ponemos la aguja acá? Porque cuando el tumor es grande, el centro suele estar necrótico. Los tumores de gran tamaño tienen un volumen de replicación muy grande que es inversamente proporcional a los vasos de neoformación, por lo cual el tumor crece más rápido de lo que se neovasculariza. Entonces tiene grandes zonas de necrosis. Si uno hace una biopsia y pone hermosamente su aguja en el centro del tumor, va a traer necrosis, y al patólogo no le sirve eso. El patólogo necesita células vivas para hacer el diagnóstico, por lo cual en las masas tumorales, cuanto más periférico dentro de la masa se van, más replicación celular tienen. Aunque ustedes piensen que su aguja está tan periférica que se sale de la masa tumoral, pueden tomar una muestra ahí, que ese es el lugar donde más replicación celular hay. Volviendo para atrás al pulmón, nos preguntan si tenés en cuenta los movimientos inspiratorios y expiratorios para biopsiar y así evitar el neumo. Sí, por supuesto. Nosotros, en intervencionismo, tanto para las biopsias como para los drenajes,
El control respiratorio del tomógrafo tiene que estar apagado. El paciente tiene que respirar en forma normal, lo más superficial posible, tratando de no hacer inspiraciones profundas y tratando de no toser. Normalmente los pacientes que tienen patología pulmonar, en nódulos o masas, tienen tos porque son EPOC, porque son fumadores, etcétera, etcétera. Hay que tratar de hablar con el paciente antes y decirle que no tosa, que controle la respiración, que no haga respiraciones profundas en todo el procedimiento. Y cuando se hace la tomografía, el paciente tiene que estar respirando normal, no en inspiración profunda ni en exhalación profunda, porque el vaivén del pulmón y del diafragma hacen que las lesiones que son de 1 o 2 centímetros cambien del corte a corte si cambia la respiración. Nos pregunta acá Mónica, hola Mónica Figueroa, ¿qué número de aguja usamos para el pulmón? Siempre 23G, no más que eso, salvo que el tumor sea una cosa gigante y que ocupe, pero tampoco, porque sabemos que no nos da rédito usar una de 21 ni una de 18, por eso siempre usamos la de 23G. Lo que les decía Leandro, lo más importante es que cuando ustedes pinchan con la aguja tenga el mandril puesto, porque entonces no entra el aire ni permite la fuga de aire. Si ustedes ponen la aguja y sin en control le sacan el mandril y están afuera, están generando una comunicación y ustedes están generando el neumo. El neumo se genera por pinchar el pulmón sano, no por otra cosa. Entonces, controlar la respiración, que el paciente ni respire hondo ni no respire, que trate obviamente de no toser, cuanto más chiquito es el nódulo, más difícil es, y el control de la aguja siempre debe ser con el mandril. Solamente ustedes sacan el mandril, tapan la aguja, sacan el dedito y ponen la jeringa para aspirar de la misma manera que cuando uno hace algún procedimiento con algún tubo de tórax o algo de eso. Nos preguntan cuál es el tamaño límite para el nódulo pulmonar accesible. Bueno, respondiendo también a la pregunta anterior, cuanto más fina es la aguja, más flexible, y tanto en los órganos del abdomen superior como del tórax, la aguja flexible acompaña los movimientos inspiratorios y expiratorios, por lo cual entre que uno hace el control y va a tomar la muestra, esa aguja, si es muy rígida, puede dañar. En cambio, cuando es flexible, acompaña el movimiento respiratorio y hace menos daño del parénquima sano. Los nódulos pulmonares es un capítulo aparte. Los nódulos pulmonares, si son muy chicos, se controlan con imágenes, si tienen algunas características tomográficas, como los bordes, si están calcificados o no, si alteran el parénquima circundante o no, si crecen con respecto a los controles previos, si el paciente es un paciente tabaquista o con antecedentes de enfermedad previa o antecedente familiar de cáncer de pulmón. Todo eso hace que nosotros nos pidan la biopsia. Nosotros no determinamos qué nódulo es el que se tiene que pinchar, eso lo determina el especialista de tórax. Nosotros determinamos si es accesible o no. Los nódulos periféricos son de resorte del intervencionista, los nódulos centrales son de resortes del endoscopista, el que hace la fibrobroncoscopía. Se hacen por punción transbronquiales los nódulos centrales. Nosotros determinamos si tiene acceso o no. Cuanto más adentro del parénquima pulmonar, es más riesgoso por hacer neumotórax. Pero el tamaño del nódulo, si es un nódulo sospechoso, por las características del nódulo o por los antecedentes del paciente, de cualquier tamaño podemos pinchar. Cuanto más chico es más difícil. Cuanto más chico, más difícil. Lo que no hay que hacer es entrar en el desafío personal de que porque es chiquito lo punzo. Digamos, cuanto más chiquito, más difícil y más posibilidades de complicaciones. Las complicaciones, en realidad, muchas veces se resuelven solas, otras veces no. Entonces, si uno está seguro que lo puede hacer, lo hace. Si uno tiene la duda que lo puede hacer, lo piensa. Y si a uno le parece, no, esto es muy difícil, es muy chiquito, en principio si uno lo ve, lo podría punzar, pero a veces es muy chiquito, el paciente tiene bullas, tiene otra patología pulmonar, y entonces a veces uno se pone a hacer un procedimiento sin tener la seguridad absoluta, y la relación en el costo-beneficio a veces no los ayuda, y en ese caso a veces es preferible decir,
esta biopsia no y esta biopsia sí. Seguimos rápido, Leandro, porque se nos acaba el tiempo de conexión. Bueno, entonces vamos a la parte más divertida, que son las complicaciones. De las partes de las complicaciones, les quiero aclarar que una punción con aguja fina en el tórax, cuando ustedes tienen un neumotórax laminar o asintomático, la realidad es que si es con aguja fina y el pulmón circundante no es un pulmón enfisematoso, bulloso, etc., si el paciente está asintomático, se espera, se expecta y el neumotórax, como es provocado por la punción con aguja fina, se reabsorbe solo. Se controla y el paciente se hace controles, en principio, en el momento. Neumotórax laminar. Le hago el control a la hora. Si el neumotórax no progresa y no genera síntomas, la conducta es expectación. Si el neumotórax progresa o le genera disnea, la indicación es avenamiento pleural. La realidad es que con aguja fina hemos hecho neumotórax, sí. ¿Es lo normal? No. Es circunstancial. Pero nunca tuvimos que, por un neumotórax por punción, hacer un avenamiento pleural. Que no significa que el día de mañana nos pase y lo tengamos que hacer. Pero tienen que tener las pautas claras. El neumotórax se controla en el momento y la clínica del paciente. Si el paciente del neumotórax no progresa y no tiene clínica, pautas de alarma y acceso al sistema de salud. Se puede ir en forma ambulatoria y le hacemos un control posterior. Pero vamos a ver lo más divertido, que son las complicaciones que, no, ya está, ya lo vimos, vamos más rápido porque ya lo vimos. Complicaciones. Cualquier procedimiento que penetre la piel implica un riesgo de infección, ¿sí? La piel es el mejor sistema inmune que nosotros tenemos. La posibilidad de infección con la necesidad de un tratamiento antibiótico representa la proporción inferior a 1 en 1000. La aguja fina sí altera la piel, sí altera la barrera de la piel hacia las infecciones, pero es mínimo y con una buena antisepsia el riesgo en realidad es que es muy bajo. Vamos un poquito más rápido. Las complicaciones que podrían resultar de la biopsia incluyen el sangrado, la infección y la lesión accidental de las estructuras adyacentes tales como intestino durante la biopsia abdominal o el parénquima en las biopsias mediastinales o del nódulo pulmonar. Vamos a ver una paciente que tiene un antecedente de CA de mama con una imagen hipercaptante en el PET scan en la cadena mamaria interna derecha. Vamos a mostrar la tomografía de inicio, que es la punción. Se ve, a ver, tengo el cursor acá, sí. Vamos a ver la lesión acá en la cadena mamaria interna. Ahí viene. Ahora se resalta la lesión. Esta es una paciente que tiene antecedente de mama, le hicieron la cirugía con reconstrucción y colocación de prótesis, por lo cual el tórax es un tórax ya operado. Esta es la lesión, es una lesión bastante chiquita, pero a estar en la cadena mamaria interna, en el lugar homolateral de la zona quirúrgica, uno tiene altas sospechas de que esto tenga que ver con su enfermedad y la antecedente de mama, ¿no? Eso es obvio. ¿Qué pasa? Esta lesión es muy chiquita, está cerca de la piel. Uno, el único reparo que tendría que tener es no lastimar la prótesis con la punción, por lo cual lo hicimos lo más periférico posible, y tener en cuenta que al ser una lesión dependiente de la cadena mamaria interna, está apoyada sobre los vasos de la mamaria interna, y la mamaria interna es un vaso que sangra, y sangra mucho. Está muy cerca de la aorta y tiene un volumen minuto muy alto. Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos lo más periféricos posibles, sin dañar la prótesis, para evitar la cadena mamaria interna. Esa fue nuestra intención. Este es el control tomográfico. Yo les quiero decir que esta es una biopsia que hizo la doctora Andreacchio. No, la mía es la otra. Ah, es verdad, esta la hice yo, perdón. Esta es la punción. El patólogo en el lugar nos dijo que esta era positiva, que probablemente sea del origen secundario en la mama. Después en el diferido nos dio que era un CA ductal infiltrante, obviamente metastásico. Este es el control tomográfico pospunción. Fíjense en el derrame pleural derecho que tiene, que no lo tenía en la tomografía de inicio. Este derrame pleural no es un derrame pleural citrino, esto es sangre, esto es pospunción y tiene que ver con el sangrado arterial de la arteria mamaria interna. Fíjense cómo evitamos la prótesis, pero acá tenemos un hermoso hematoma periprotésico, que eso no es bueno.
Esta paciente le hicimos un control a las más o menos 3 o 4 horas del procedimiento. El hemotórax no progresó, la paciente no tuvo síntomas, por lo cual la pudimos seguir en forma ambulatoria. En este caso, al ser sangre con un procedimiento estéril, uno podría esperar de que esto se reabsorba sin ninguna mayor complicación. De hecho, fue lo que pasó. Tuvimos suerte en este caso. Pasemos al siguiente caso, que es más divertido. Este sí es de la doctora Andrea Kio, yo no me voy a hacer cargo de esto. Es una lesión en el mediastino anterior, es una lesión que ustedes van a ver que es muy difícil de biopsiar. Vamos lentamente porque ustedes por ahí se pierden la lesión en la tomografía. Yo se las voy a marcar con el cursor, con un pequeño círculo. Es esta la lesión. Es una lesión en el mediastino anterior, medio, accesible, es una paciente sin antecedentes de enfermedad, se hizo la biopsia, la aguja perfectamente en el centro de la lesión, control postpunción, otra vez el derrame pleural homolateral a la lesión. Esto es, la sospecha es de vuelta sangre por punción. Puede ser sangre por sangrado tumoral o puede ser sangre también por lesión de la mama interna. En este caso estaba lejos de la mama interna. Yo creo que es por sangrado tumoral. Esta paciente sí progresó el sangrado, sí generó síntomas, requirió una cirugía videoasistida para salvar su vida. Para salvar su vida, pero ahora la señora está muy bien. Son dos ejemplos claros de lo que uno puede hacer con una aguja de 23G. Daño. Si uno no lo hace correctamente, técnicamente, se puede hacer esto. Y en cualquier tamaño de lesión. La primera que vieron era chiquita, muy superficial, pero chiquita, y se nos complicó. Y la siguiente era tremenda, y la hice yo, no porque lo considerara un desafío, sino porque era una paciente que me mandaban especialmente, y la paciente terminó internada, terminó operada, terminó en la terapia, terminó con tubos, con decorticaciones. Bueno, ahora está bien, sigue con sus actividades normales. No les voy a decir quién es porque es un problema, pero sepan que la paciente terminó en terapia intensiva por una aguja de 23G, con lo cual esto no depende ni de la experiencia de punzar pacientes, ni depende de la aguja, digamos, depende de la técnica que ustedes utilicen, de la misma manera que sucede con un procedimiento quirúrgico de mayor envergadura. Sigamos rapidito, ya llevamos 10 minutos de demora, vamos 5 minutos más y terminamos. Bueno, algo importante que quiero decir antes de terminar es que si bien la responsabilidad nuestra es saber la técnica, elegir el método, la aguja, etcétera, etcétera, por más que nosotros hagamos las cosas en forma fantástica y seamos los reyes del intervencionismo, las cosas se nos pueden complicar. Y es nuestra responsabilidad saber identificar la complicación y es nuestra responsabilidad tratar la complicación. No nosotros, si no podemos, sino una vez que se localiza y se identifica, poder derivar o pedir la asistencia suficiente como para solucionar esa complicación. Esa es nuestra responsabilidad, por más de que a todo el mundo se le complican los pacientes. Acá nos pregunta el doctor Escobar, ¿cuánto tiempo pasa desde la punción hasta la tomografía de control? Es inmediato. Digamos, nosotros estamos haciendo la punción, ponemos la aguja, sacamos el material, vamos a controlar porque ya nos vamos, y cuando controlamos apareció esto. Vamos, uno a un paciente que no tiene una complicación inmediata, no lo cita para hacerle una tomografía dentro de 3 o 4 días. Esto sucede en el momento. El paciente que sangra, sangra en el momento. Bueno, vamos a una complicación más, una antecedente de obstrucción biliar distal por lesión en cabeza del páncreas. Vamos a hacer rapidito para mostrar. Esta es una punción transabdominal. Era una paciente que tenía una lesión a nivel, muy pequeña a nivel de la vía biliar distal, no sabíamos si era cabeza de páncreas o vía biliar distal. Esta es la lesión,
el endoscopista no la pudo ver, no la pudo objetivar, por lo cual una biopsia endoscópica no fue posible, y le hicimos una punción percutánea transabdominal a través del el parénquima gástrico. La biopsia dio positiva para NOCA. Fíjense en la tomografía control, pasa rapidito y tiene líquido perihepático, perivesicular, paritocólico derecho, paritocólico izquierdo, a nivel del Douglas, tiene un hemoperitoneo en 4 cuadrantes la paciente. Esta paciente sí no se complica en el momento. Esto que ustedes ven, este hemoperitoneo, no es igual al sangrado intrapleural. Cuando ustedes biopsian esto, la paciente vuelve a la sala y esto es, salvo que ustedes lesionen un vaso, esto es gotita tras gotita, con lo cual llevó unas 24 o 48 horas que la paciente se descompensó porque le bajó el hematocrito. Diferente es cuando ustedes, por ejemplo, punzan una biopsia, un nódulo hepático. A mí me ha pasado de punzar un nódulo hepático muy periférico y la paciente en la recuperación de la mini sedación que le habíamos hecho porque era una paciente añosa, cuando se fue a levantar de la cama se cayó desmayada. Y eso fue por una lesión de un intercostal con una aguja de 23G. Y la paciente terminó en hemodinamia haciéndose una embolización. Me pasó 2 veces, pero hice muchas biopsias. Les pido por favor que no piensen que cada cosa que pienso, que punzo, hago esto. Sigamos rápido. Bueno, vamos con las conclusiones, rápidamente. Conclusiones. La biopsia por aspiración consiste en un método confiable para el diagnóstico de benignidad o de malignidad. La elección correcta de guía de imágenes y presencia de patólogo. El patólogo es esencial porque él nos va a decir cuántas veces tenemos que hacer la biopsia hasta que él tenga el material suficiente. La punción con aspiración con aguja fina se puede repetir 1, 2, 3 veces hasta tener el material suficiente. Es importante que el patólogo esté para que la efectividad del procedimiento sea buena y la sensibilidad también del mismo. El periodo de recuperación es breve y disminuye los costos en salud. Las complicaciones pueden manejarse con expectación o tratamiento mini-invasivo en la mayoría de los casos. Hay lesiones que se diagnostican por resonancia o PET-TC que no representan un área de anormalidad visible en la tomografía o en el ultrasonido, ya lo hablamos. Tengan en cuenta el método de imágenes que van a utilizar para biopsiar la lesión y tengan en cuenta el método por imágenes que se hizo el diagnóstico para hacerse el diagnóstico de ese nodulito. Sin más, les quiero dar muchas gracias a todo el equipo de YouLearning por invitarme a dar esta clase y aprovechando la ocasión quisiera invitarlos al hands-on que vamos a hacer en Buenos Aires en el curso internacional de cirugía mini-invasiva el 7 y el 6 de julio en la Universidad de Maimónides. Este curso está realizado en su totalidad por la Fundación DAISIM. Se va a poner manos a la obra en todo esto que les contamos hoy. Van a poder hacer biopsias con aguja fina, con TrueCut, intraabdominales, y un montón de procedimientos percutáneos más. Apúrense porque los cupos se están acabando y el equipo que los va a asistir es de alta calidad. Bueno, desde ya les agradezco 75 personas online durante todo el tiempo y pasados 15 minutos es para nosotros un lujo, realmente es un lujo y es un gusto tremendo compartir con ustedes. Calculo que el martes que viene va a estar Mariano, con lo cual la charla igual, salvo que la cambiemos a último momento, no va a ser la de Mariano, pero ya la vamos a dar, la que no pudimos hacer la semana pasada. Es un gusto para nosotros compartir con todos ustedes. Nico, gracias por aguantarnos y por seguir en línea. A ustedes también por excederse en el tiempo y seguir aguantándonos. A Mariano porque nos da el espacio. Y bueno, les agradezco las felicitaciones. Para mí es un gusto compartir con ustedes y me parece que de esto aprendemos todos. Aprenden ustedes y aprendemos nosotros. Y también nos refresca un poquito la memoria y vemos que también nos mandamos algunos
tropiezos, por decirlo de alguna manera, y esto nos tiene que servir a todos para mejorar y para seguir adelante. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo la semana que viene. Si ustedes tienen dos cosas más y los dejo. La primera cosa es que conteste por favor la encuesta del final, que nos sirve a nosotros para mejorar la calidad de las cosas que todos los días nos empeñamos en mejorar y tratamos de mejorar. Y la siguiente cosa que les pido es que si ustedes se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer a través de la página, pueden mandarle un mail a Nicolás y nosotros con todo gusto les vamos a contestar lo que ustedes necesiten. Muchas gracias a todos, buenas tardes y nos vemos el martes que viene. Gracias Lea, gracias Nico, chau a todos. Excelente. 75%.